Vamos a abrir las Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. ¿Lo tienes ya? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, que es una ciudad cercana a Cesarea, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de ellos, los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída
y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Un poco larga, pero no por la extensión de la palabra tiene que quitarnos la atención de lo que Dios quiere hacer. Aquí vemos a dos hombres, a Pedro y a Cornelio, que tenían agendas diferentes en su vida, pero las agendas de ellas las maneja el Señor. Entonces, Dios tenía un propósito para la vida de Cornelio y tenía un propósito también en la vida de Pedro, que era que ellos dos tuvieran una cita, una reunión. Cuando uno analiza los motivos por los cuales Dios se revela en nuestra vida, uno tiene que entender que el propósito de Dios es salvar las vidas de las personas. Dios tiene muchas maneras de salvar, pero la manera más efectiva de salvarte a ti y a mí es escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de Dios. Porque solo podemos ser salvos si escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace eficaz eso en nuestra vida. Aquí vemos a Cornelio. Cornelio era un hombre con cualidades extraordinarias. Él era romano. Había sido destinado junto con tropas romanas a la ciudad de Cesarea, de Filipo. Es una ciudad que está sobre el mar Mediterráneo y una ciudad que había sido ocupada por tropas de ocupación romanas y Cornelio era el capitán de esas tropas. Tú imagínate que el ejército argentino entra a otro país y ocupa tierras de otro país. Esto fue lo que hicieron los romanos. Vinieron a Israel y ocuparon con tropas de ocupación las ciudades de los judíos. Claro, ningún judío, como ninguna persona, aceptaría que alguien venga a ocupar tu casa. Cornelio era una persona que los judíos lo detestaban, en el sentido de que él era un enemigo de Israel. Pero Cornelio tenía cualidades y virtudes en su vida que fueron ganando influencia sobre las vidas de los judíos y los israelitas. Dice aquí la palabra de Dios que él tenía el favor del pueblo. No es fácil cuando tienes un enemigo enfrente que ese enemigo acabe haciendo tanto bien en tu vida que tú termines admitiéndolo como una persona buena, como un hombre honesto, como un hombre piadoso de Dios, como un hombre temeroso de Dios. Este era Cornelio. Cornelio era un hombre honesto, un hombre bueno, un hombre que había hecho testimonio del trabajo en su vida a aquellos que convivían con él. No solamente influenciaba a los judíos, sino que también a los de su propia casa, a sus hijos, a su esposa, a su mujer. Era un hombre piadoso, dice aquí la palabra de Dios. La palabra piadoso es la contraria de impío. Impío es perverso, malo, maligno. Piadoso es una persona pía, buena, que hay honestidad, transparencia en su vida, que es un hombre honorable, bondadoso en su corazón. Dice aquí la palabra de Dios que era temeroso de Dios. Hay muchas personas que son temerosas de Dios, pero son desde una forma religiosa en sus vidas. Ellos quieren huir del castigo, que significa el pecado. Hay muchas personas que tienen una moral correcta, les conoces, les ves, y se escudan en esa moral y en esa corrección en la que viven en su vida,
para huir del castigo de Dios, de la ira de Dios. Pero nosotros no tenemos que huir de la ira de Dios, porque ya Jesucristo ha perdonado nuestros pecados. No tenemos que servirle por miedo, por obligación en nuestra vida. Todo lo contrario, por amor a Él. No huimos del castigo, porque ya el castigo fue sobre Cristo en su vida. Él tomó nuestros pecados. Él asumió tu culpa y la mía. Y tomó sobre sí la iniquidad de nuestro corazón. No solo era temeroso de Dios este hombre, sino que aquí que dice la palabra de Dios, en el versículo 2, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo digo, este hombre era más santo que yo, mucho más que yo. ¿Tú piensas que este hombre administraba el dinero que recibía de Roma y el que recibía de los impuestos de los judíos? Porque tú, ¿qué piensas? ¿Que los romanos iban allá y le pedían plata a Roma? No, le sacaban el dinero para su subsistencia a los judíos. Pues él administraba ese dinero y dice la palabra de Dios que lo administraba de tal manera, tan prudente y tan generosa, que le sobraba plata y la invertía en haciendo obra social en medio del pueblo. ¿Tú has visto algún político o militar que administrando bienes públicos que no son suyos no se enriquezca ilícitamente? Yo no conozco ninguno, muy pocos. Ahora, aquí Cornelio era extraordinario. Este había muerto al deseo de las riquezas personales en su vida. Administraba un dinero que no era suyo y lo compartía con los que menos tenían. Ahora, la religiosidad de la vida de Cornelio no es suficiente para ser salvo. Aquí entra Pedro, el segundo en cuestión. Pedro subió a orar en la azotea donde él vivía y dice la palabra de Dios que le vino un éxtasis, una revelación. Bajó un lienzo donde él pudo ver animales que son inmundos para los judíos y que no comerían de ninguna manera en su vida. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Dice, Señor, no, ninguna cosa inmunda he comido en mi vida. Y así por 3 veces le insistió el Espíritu Santo para que hiciese aquello que él no quería hacer. Pedro tenía una cita con Cornelio, porque Cornelio, aun con toda la religiosidad que exhibía en su vida, no era salvo. Él necesitaba escuchar las palabras que Pedro traía en su boca para poder encontrar el camino de la salvación. ¿A dónde te voy yo esta mañana, querido hermano? La religión no basta para ser salvo. No es lo que tú haces, no es la conducta, la moral en la que vives, lo que manifiesta que tú eres salvo y que andas en el camino de salvación en tu vida. No es Job exhibiendo una pureza, una santidad en su vida, una manera de vivir con una moral intachable, un hombre bueno, honesto como Cornelio, y no era salvo. ¿Por qué Dios envió a Pedro a la vida de Cornelio? Por eso mismo, porque no era salvo. Pero si Cornelio oraba todos los días en su casa, esas oraciones de Cornelio fueron las que le sirvieron al Señor para mover su misericordia sobre la vida de Cornelio y poder hacerles llegar la palabra de Dios. Porque tú y yo no podemos ser salvos en nuestra vida si no escuchamos el Evangelio. Es el Evangelio. Son las palabras de Jesús, hechas eficaces por el Espíritu Santo, que espero que Dios lo haga esta mañana aquí en tu vida, para que tú puedas creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y puedas ser salvo definitivamente en tu vida. Amén, hermanos. No salvo por lo que haces, no porque tienes conductas santas en tu vida. No es la religiosidad de Cornelio no le iba a llevar al cielo.
si Pedro no hubiera intervenido en su vida. Cada uno de nosotros tenemos un Pedro. Yo cuando escuché predicar el Evangelio a Miguel Díez en el año 87 en Vitoria, para mí fue como Pedro. No porque yo fuese un santo. Yo no me puedo comparar a Cornelio, yo era un bandido, un drogadicto, mentiroso, el peor de todos. Pero él quería salvar mi vida, como quería salvar la vida de Cornelio. Porque Dios no hace acepción de personas. El mismo Dios que salvó a Job, salvó a Abraham. El mismo Dios que me salvó a mí, te va a salvar a ti. Amén, hermanos. Y es el mismo Dios obrando. Ahora, con la religión no basta. No sirve. No es suficiente que tú exhibas esas cosas en tu vida, que tú te refugies en eso para creer que eres salvo. Hay una fantasía con la salvación que la asociamos a la conducta que tenemos en nuestra vida. No eres salvo por la conducta que tú tienes. Eres salvo por la gracia de Dios. Porque Dios opera en tu vida a través de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo hace eficaz eso que tú escuchas. ¿Qué significa? Que la semilla que ha sido sembrada dentro de ti, el Espíritu Santo le da vida. Entonces crees, te arrepientes. Y eres salvo. Yo me pregunto, ¿Cornelio no era salvo? No era salvo. Aun con esas cualidades, en su vida, no era salvo. Hay muchas personas entre nosotros que exhiben la salvación de su vida en la conducta en la que viven, la moral que tienen. Pero hay gente que no está perdida en sus pecados, está perdida en su moral, y Dios tiene que librarlos de esa forma de vida para vivir el Evangelio, para ser salvos. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer cómo Jesús salva a Nicodemo, a otro religioso. Este era experto en la Biblia. Hay muchas personas que Dios quiere salvar, que son maestros no de la Biblia, son maestros de sí mismos. Aquí hay muchos esta mañana. Su catecismo es su propia sabiduría. La ley que rige en sus vidas es su voluntad. Y Dios viene a salvarte también de eso. Aquí vemos a Jesús con Nicodemo. Vamos a leer aquí la palabra. Jesús viene también, tiene en su agenda el Señor una cita con Nicodemo, maestro de la Biblia, que tenía que escuchar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser salvo. ¿Qué estamos haciendo aquí desde el año, no sé qué año llegamos, 91 en Argentina? ¿Tú qué crees que hemos venido a hacer aquí? Estoy haciendo lo mismo que el propósito con el que vine aquí, que es predicar el Evangelio. Es que tú escuches la palabra de Dios. Es que tú encuentres el camino de la salvación de tu alma en tu vida. No te pierdas. Amén, hermanos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este es Nicodemo, podía haber sido Cornelio. Eran muy semejantes Cornelio y Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero es que Nicodemo no era salvo. No. Maestro de la Biblia. Aún así, no era salvo. ¿Qué filosofía es la que te tiene rehén en tu vida? Porque Dios va a tener que convencerte de que esa filosofía no vale nada. Para que encuentres la sabiduría en la gracia de Dios, en la palabra de Dios. Porque solo estas palabras pueden salvar tu vida. No son mis palabras, son estas palabras. Estas palabras que hoy estoy diciéndote yo aquí. Como Pedro le dijo a Cornelio, como Jesús le dijo a Nicodemo.
¿Por qué Jesús tiene que ir a hablar a Nicodemo, maestro de la Biblia? Porque él estaba perdido en la letra. Un hombre muy parecido a Cornelio, de buen testimonio, una persona correcta, una persona con una vida de santidad en su vida, una vida intachable, pero no era salvo. La religiosidad, la práctica de la religión no salva, querido. No te va a salvar. ¿Tú crees que venir al culto eso es manifestación de que has nacido de nuevo? No. Tienes que nacer de nuevo. Tú y yo. Yo creo que si muero cada día, como decía Pablo, cada día vuelvo a la vida de nuevo, a nacer de nuevo. ¿Qué dice aquí la Biblia? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo. Cornelio tenía que nacer de nuevo. Job tenía que nacer de nuevo. Juancho tenía que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Amén, hermanos. No hay otra opción. Pero no es nacer por ti mismo. La traducción aquí en el griego original no es nacer tú, es ser nacido. Los tiempos verbales son diferentes en el griego que en el latín, que es el español, son completamente diferentes. Aquí es el sujeto el que recibe la acción. ¿Qué significa eso? Que tú y yo somos nacidos de nuevo. El sujeto, yo, recibe la acción ¿de quién? Del Señor. Él es el que me hace nacer de nuevo. ¿Cómo? Por la palabra. No soy yo con mi práctica religiosa. No soy yo el que tengo que esforzarme a hacer méritos para agradar a Dios y que Dios, me dé vida nueva. No, no es ese el camino. No era el camino para Cornelio, no es el camino para mí. El camino es que Dios tiene que intervenir en tu vida para que Él pueda hacer eficaz lo que tú escuchas en tu corazón y producir vida en ti. El que no naciere, ¿qué dice aquí la palabra? De agua y de espíritu. Somos nacidos de arriba, de lo alto. La vida nueva que hoy exhibo en mí es como consecuencia de la vida de Él en mí, pero de la vida nueva de Él, no de la mía. No es la práctica religiosa, no es lo que yo hago. Cornelio, por mucho que pudiéramos, admirarle por sus cualidades, por su actitud, por su religiosidad, no era suficiente. Y Dios tuvo que ir a intervenir en su vida, como tuvo que ir a intervenir en la vida de Nicodemo. Claro, en la vida de este bandido de Juancho no había moral en mí. Igualmente el mismo Dios que va a salvar a Nicodemo vino a salvarme a mí. A Nicodemo y a Cornelio de su religiosidad y a mí de mis pecados. Yo estaba en la agenda del Señor, como lo estás tú. Y alguien va a venir a predicarte el Evangelio. A Cornelio fue Pedro. A Job fueron sus amigos y fue el Señor el que intervino en su vida. A Pablo, en el camino de Damasco, fue el mismo Jesús el que vino a revelarse a su vida, a decirle toda esa religiosidad, Pablo, que exhibes en tu vida, esa sapiencia tan inmensa que tienes en tu vida, no te sirve de nada. Dura cosa es dar coces con tal aguijón. Vas por un camino equivocado, Pablo. Y Dios tuvo que intervenir en la vida de ellos, como lo tiene que intervenir en la mía. No para salvarme de la moral en la que vivo,
sino para salvarme de los pecados más vergonzosos que había en mi vida. El que no naciere de agua. La Biblia siempre identifica el agua con la palabra. Es con la palabra de Dios como tú y yo podemos ser nacidos de nuevo. Es lo que tú escuchas. Es la palabra de Dios trabajando en tus oídos espirituales en tu vida. Es despertar al pecador de la muerte en la que vive para darle vida nueva. Eso hace la palabra de Dios. De agua y de espíritu. Es el Espíritu Santo el que hace eficaz que esa semilla que has sembrado en ti brote y dé fruto. No es una conquista nuestra, no es lo que yo hago, es lo que Dios está haciendo para salvarte de ti mismo y de tus pecados. Amén, hermanos. ¿Comprendemos hasta ahí? No soy yo el que nazco de nuevo, no es por venir a la iglesia, no es por estar en remar, no es porque he aprendido conductas y tengo virtudes especiales con mis hermanos. No, esas cosas están bien en nuestras vidas, pero no son suficientes. La religiosidad no basta. Necesitas la vida nueva de Cristo. Amén. Necesitas que la palabra de Dios fructifique dentro de ti. ¿Por qué no usamos filosofías para transformar tu vida? Usamos la palabra de Dios, que tiene poder, para llevar a morir a este hombre de pecado a la cruz y unirme en esa muerte con Cristo para que Él me dé la vida de su resurrección en mí. Yo quiero la vida de Él, la vida de su resurrección, la vida que vence, la vida que no termina, la vida que vence el pecado, la muerte. Esa es la vida que Dios me da a mí y a ti cuando tú crees en Jesucristo. Cuando tú naces de nuevo, eres nacido con ese poder en tu vida, porque la palabra de Dios tiene ese poder para vencer. Amén, hermanos. Hechos 10, volvemos al texto de Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir con la historia de Cornelio. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Eso le dice Cornelio a Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí está la diferencia de que por qué muchos creen y otros no. Nosotros estamos aquí para oír de tu boca todo lo que Dios te ha mandado para nuestras vidas. Hay personas que escuchan el Evangelio, pero no tienen deseo de oír. No están aquí. Oyen el Evangelio un día, otra semana, otro. Pero ellos no tienen interés en oír. Ellos estaban allí. Cornelio, su esposa, su familia y todos los invitados, los más íntimos que él tenía. ¿Por qué? Porque Pedro traía la palabra de Dios y eso era lo que ellos querían escuchar. La gran diferencia entre unos y otros aquí es aquellos que tienen interés en escuchar lo que Dios tiene para sus vidas, de que aquellos que sin tener interés están aquí. Si tú estás sin interés aquí, es posible que no pase nada en tu vida. Podrás adquirir religiosidad, sin duda alguna. Nosotros formamos religiosos en las comunidades. Cuando la práctica del Evangelio se vuelve inútil, ¿qué es lo que hacemos? Método, regla. Formamos a las personas en la conducta, en la moral. Todo eso sirve, puede servir, algo servirá, pero no salva. No te va a salvar eso. Yo puedo andar con la vara todo el día detrás tuyo, corrigiéndote esto, aquello, o aquí o allá. Eso no te va a salvar. ¿Puede mejorar tu conducta? Sin duda. Pero no salva. Ni te salva a ti, ni me salva a mí que lo hago y que lo vivo. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando tú llegas a un lugar y las personas que están allí
están deseosas de escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo se vuelve loco y se derrama con esa gracia abundante y hace su obra en las vidas de las personas. Porque el Espíritu Santo solo obra cuando la palabra de Dios es predicada, no cuando hablamos de filosofías, no cuando hablamos en el púlpito de nosotros mismos, no cuando te ensalzas, no. Él trabaja en favor de la palabra de Dios, de aquello que Dios quiere hablar. Y eso fue lo que ocurrió con Cornelio, su familia y aquellos 300 invitados que había en su casa. Estaban allí porque querían escuchar. Dice, estamos en la presencia de Dios y queremos escuchar las palabras que tú tienes para nosotros. Cuando hay ese interés en nuestra vida, Dios se derrama y se manifiesta en nosotros. ¿Por qué elegir a Cornelio? Yo digo, ¿por qué elegiste a Cornelio, Señor? Porque cuando en nuestra vida hay cierta conducta inmoral, como había en la vida de Cornelio, dice que él oraba a Dios todos los días. Tenía su tiempo de intimidad con Dios, aunque de una manera quizá religiosa, pero él en su corazón anhelaba buscar la presencia de Dios. No era salvo, como hay muchos hombres que buscan a Dios. Y tu búsqueda de Dios, aun sin encontrarlo de la manera en la que tú puedes ser salvo, es una gracia que Dios permite para después luego enviar a alguien para poder predicarte el Evangelio. Juega a favor de nuestra vida que tú tengas conducta de querer buscar a Dios, como la tenía Cornelio. Dios quería salvar a Cornelio. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios eligió a Cornelio? Porque Cornelio era un hombre justo. Justo a su manera. Era correcto, era piadoso, era generoso. Y oraba a Dios todos los días. No era suficiente para ser salvo, pero sí fue suficiente para que Dios moviese a Pedro, que estaba en otra cosa diferente, dejase de hacer lo que estaba haciendo y fuese con los que había enviado Cornelio a casa de Cornelio. ¿Para qué? Para predicarles el Evangelio. Cuando hay conducta en nuestra vida, Dios envía personas a tu vida para salvarte, para que escuches el Evangelio, para que salgas de tu religiosidad en la que vives, que no te va a ser suficiente para ser salvo. No lo fue para Cornelio, no lo fue para Job, no lo fue para Pablo, no lo fue para la mujer adúltera, no lo fue para ninguno de nosotros. Y Pedro comenzó a predicar el Evangelio. ¿Y qué Evangelio es el que predicó Pedro? ¿Quieres leerlo conmigo? Porque esto es el Evangelio. ¿Qué escucharon Cornelio, su esposa, sus hijos y sus invitados? Lo que yo te voy a predicar a ti en esta mañana. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Si ese no es el Evangelio que te predicamos, en vano estamos predicando la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro comenzó a predicarles el Evangelio y le habló de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sabes lo que pasó? Hechos 10, 44, para no leerte todo el texto. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué palabras? Las que yo te he dicho. Pedro les habló de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque es en esa cruz donde tú y yo alcanzamos la libertad sobre nuestros pecados. Y es en esa cruz donde Él nos lleva a morir en Él cada día. Porque esa es la verdadera nuevo nacimiento en nuestra vida. Es el que ocurre en esa cruz. ¿Qué ocurrió cuando Pedro predicó el Evangelio? Mientras aún Pablo predicaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quiénes cayó? Sobre todos
sobre todos. Pero sobre todos, ¿quiénes? Los que oían. Tú oyes el Evangelio, querido. Porque este Evangelio es para los que, los que Dios quiere salvar tienen que escuchar. Si tú no escuchas el Evangelio, si tus oídos están taponados a la verdad, si vienes aquí por obligación de cualquier índole y no tienes interés en la palabra de Dios, Dios no puede operar a través de nuestra indolencia en nuestra vida, de tu pasividad, de tu incredulidad. Mientras Pablo hablaba estas palabras, ¿qué dice la palabra de Dios? Se derramó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Vida nueva fue dada a aquellos, a Cornelio el primero, y encontraron el camino de la salvación en sus vidas. ¿Cómo nacemos de nuevo?, le dijo Jesús a Nicodemo. Volvemos a Juan 3. Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres ¿de qué? Del agua, de agua, que es la palabra, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo haciendo eficaz lo que oímos con nuestros oídos. Esa semilla que ha sido sembrada en ti, el Espíritu Santo quiebra, produce fruto en tu interior y produce vida en nosotros. ¿Qué vida es la que produce? Es la vida de Cristo. Es la vida nueva. Es aquel que cuando mira la cruz ve a Jesús haciendo el sacrificio de su muerte para tomar tus pecados y los míos, ponerlos sobre sí. Pero la obra de la cruz no queda completa solamente con su muerte. Está bien que podamos recibir el beneficio y Él tome nuestras culpas y nuestros pecados en esa cruz. Él vino a hacer eso. Ese era el propósito de Dios Padre para su vida. Venir a morir por nuestros pecados. Pero Él completó su obra en esa cruz. Porque el pecador tiene que morir. Aunque el castigo de nuestros pecados fue sobre Él, Él nos tiene que llevar a morir en Él, en su cuerpo. Él nos une a su muerte, Él nos une en su muerte para darnos la vida de su resurrección. Me lleva a morir en Él, ¿para qué? Para hacer desaparecer a este bandido de Juancho de una vez por todas. Tenemos que nacer de nuevo, no por impulso propio, no por conducta, no es por obligación, es por gracia pura. Y Dios hace eso en nuestra vida, como lo hizo la vida de Cornelio, como lo hizo la vida de Pablo y como lo va a hacer en la tuya. Nicodemo no entendía, no sabía, no tenía la luz para poder comprender las cosas. Él pensaba que toda la ética en la que se movía su vida, toda la honestidad, la corrección moral en la que vivía era suficiente para agradar a Dios. Le dijo, no es suficiente, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Y tú no puedes nacer de nuevo por ti mismo. ¿Alguno de los que está aquí ha nacido por voluntad propia? Piénsalo. Yo no tuve ninguna injerencia en mi nacimiento. Fueron mis padres que me engendraron sin pedirme permiso. Ellos me dieron la vida, que yo después la transformé en una vida pecaminosa y vergonzosa, pero ellos me dieron la vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él engendra vida en nosotros. ¿Cómo? Por la palabra. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cómo los podemos identificar? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es
nacido de Dios. Si tú crees que Jesucristo vino en carne y habitó entre nosotros, el poder de la carne de Cristo en esa cruz es el poder que me hace vencer en mi vida. Si creemos que Jesucristo vino en carne, dice aquí la palabra de Dios, es que hemos nacido de nuevo. Tú puedes identificar a aquellos que tienen la vida de Cristo en sus corazones, porque ellos creen que Jesucristo es el Cristo, que vino en carne y que murió por nosotros. No solamente murió por nosotros, sino que nos llevó a morir en Él, en esa cruz. Ese es el Cristo que salva y que puede transformar tu vida y la mía. A veces nuestra vida no es tan pecaminosa como la de otros. Y decimos, Señor, ¿por qué vienes a salvarme a mí? Porque no te vienes a salvar solamente de los pocos pecados que tienes, sino viene a salvarte de ti mismo, de esa rebeldía que hay en el corazón, de ese obstáculo que le ponemos constantemente al Espíritu Santo en nuestra vida para abrazarnos en el amor de Dios. Personas que mayor obstáculo en su vida es recibir el amor de Dios. Nosotros tratamos de sustituir ese amor con el amor que hay en nuestra vida, pero nada se compara con el amor de aquel que ama. Y tú tienes que tener esa experiencia en tu vida de saber que Dios te ama. Dios no descarta a nadie. Dios no deja a nadie tirado en el camino. Dice la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy persuadido de estas cosas, de que el que comenzó la buena obra en vuestra vida, la terminará para el día de Jesucristo. ¿Y cuál es esa buena obra que Dios comenzó en tu vida? Miramos a la cruz y vemos ahí el comienzo de esa obra de Cristo. Porque la obra que comienza en nuestra vida es la obra de la cruz. Esa cruz nos salva de nuestros pecados y esa cruz nos lleva a morir en Él. Toda la obra que Dios va a hacer en tu vida está en la cruz. Y es en la cruz donde Dios nos da poder para vencer. Si tú crees que Jesucristo es el Cristo que ha venido en carne, ¿cómo puedes creer eso? Y eso no se cree por simpatía, no es por fuerza. Es el Espíritu Santo el que te hace creer. Dice, os conviene que yo me vaya, y que Jesús se vaya y que yo venga, dice el Espíritu Santo. Porque cuando yo venga convenceré al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? No creen en mí. ¿En quién? En Jesucristo. No creer lleva consigo en sí mismo que es pecado. ¿Por qué no crees? Porque la incredulidad es dueña de tu vida. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Para romper el poder de la incredulidad en tu vida y que tú puedas creer. No crees por lo que yo te digo. Crees porque la palabra de Dios ha entrado en tu corazón y el Espíritu Santo la ha hecho eficaz en tu vida. Amén. No crees a Juancho, crees lo que dice la Biblia. Puedes creer en mí, te puedo defraudar. Ahora, si crees en Jesús, ¿y cómo puedes creer en Jesús? Solo hay una manera de poder creer. Que el Espíritu Santo te convenza de que Él es Dios y de que Él murió en esa cruz por ti. Amén. De que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Pero esa obra comienza en la cruz para terminar en la cruz cada día en nuestra vida. Para llevarnos a morir en Él todos los días. Cada día muero, decía Pablo, cada día, es cada mañana, cada noche que te acuestas en tu cama, das por perdida esta vida, porque la vida que vives es la vida de Cristo. Qué desperdicio de vida carnal, qué
Qué desperdicio de esta vida que solo busca conflictos, rencores, que es arrogante, de más. Esta vida insatisfecha de sí misma, que no se sacia de nada ni de nadie. Esa es la vida que Cristo lleva a morir en esa cruz, para darnos la vida de Él. ¿Qué es la vida de Él? La vida de Él es la vida nueva. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, he aquí todas las cosas viejas pasaron, pero ¿cómo es posible eso? Cuando tú y yo somos nacidos de arriba. Amén, hermanos. Primera de Juan, vamos a leer un poquito más. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Vamos rápido. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que ha nacido de Dios, ¿qué dice aquí la Biblia? No practica el pecado. Hombre, yo me puedo irritar con alguna persona. Tú te puedes irritar conmigo. Podemos tener desavenencias entre nosotros. Pero tenemos que también saber evitar esas cosas en nuestra vida. El que ha nacido de Dios dice no, ¿qué? ¿No qué? No practica el pecado. Sabe guardarse de sí mismo y sabe guardarse del maligno. ¿Qué es la santidad en nuestra vida? La santidad en nuestra vida viene como consecuencia de que Dios vive en ti. Y Él produce, ¿qué? Temor de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para apartarte, primero del maligno, de la iniquidad. Y para darte sabiduría para guardarte de ti mismo. A veces pecamos más por no saber guardarnos que por vivir confiados en la voluntad de Dios. Hay personas que dan pasos de riesgo en su vida. Entonces, el maligno aprovecha tu debilidad y te vence. El que es nacido de Dios no practica el pecado, aborrece el pecado, aunque pueda pecar alguna vez en su vida. Amén. Ahora, no es rehén del pecado. Esa vida dentro de él rompe el poder del pecado en su vida. ¿Podemos tener una mirada indiscreta con una mujer? Podemos tenerla. O una mujer con un hombre. ¿Podemos ser todavía soberbios y orgullosos entre nosotros? Podemos serlo. ¿Podemos ser agresivos con los demás? Podemos serlo. Pero en tu naturaleza, engendrada por Dios, no va a buscar eso. Va a buscar hacer el bien. Amén, hermanos. El que es nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Tú sabes, tú puedes saber esta mañana si has nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los que han nacido de nuevo vencen al mundo. No es por conquista personal, es por la vida del Espíritu Santo en nosotros. El mundo ya no es una atracción para mí. Antes sí lo era. ¿Cómo ahora no lo es? No lo es porque yo ya he sido crucificado al mundo y el mundo ha sido crucificado en mí, como dice Pablo. Cuando la vida de Dios está en ti, pierdes interés personal en tu vida por las cosas de aquí abajo. Las ves, las puedes disfrutar, pero no son el interés de tu vida. No eres rehén de ellas. No es el dinero, no son las cosas que se pueden comprar con dinero o esa forma de vida vana que los hombres buscan. El que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo vencemos al mundo? Cuando no somos más esclavos de él. Pablo decía, el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Eso es en esa cruz donde ocurrió en la vida de Pablo. El mundo no tiene interés.
Y cuando tú no muestras interés en el mundo deja de tener interés en ti. Busca otra manera. Porque Él solo te puede atrapar y vencerte cuando tu interés en tu corazón está en las cosas de este mundo. Cuando no hay ese interés en ti, el diablo dice, hay que utilizar otra estrategia con este, porque ahí no hay manera de engancharlo. Amén, hermanos. Terminamos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, Juan siempre manifestaba su amor para con los demás. Qué hermoso es cuando tú llegas a un sitio y tu carta de presentación es amados. No para que te amen a ti, sino porque el amor de Dios está tan a flor de piel en tu vida que el único motivo de tu estancia allí es mostrar el amor de Cristo. Amén, hermanos, amados. A veces no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque estamos llenos de egoísmo en nuestra vida, llenos de nuestros propios deseos. Pero el que ama con el amor que Dios nos ama, ese puede decir como Juan. Este es Juan el amado. Este era un personaje, este Juan el amado, tan hermoso. Él escribió el Evangelio de Juan 50 años después de que habían muerto todos los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque claro, él se identificaba en el libro del Evangelio diciendo Juan el amado. Si eso lo dijera en vida con los otros discípulos, le cortaban el cuello. Dice, ¿quién es este para decir de sí mismo que es el amado? El amado somos todos. El que ha nacido de nuevo, el que es nacido de Dios, ese ama. ¿Te cuesta amar? Sí. A mí me cuesta amar. Me cuesta amar a mis hijos, me cuesta amar a mi mujer, me cuesta amarte a ti. Si lo hago con el amor que yo te puedo dar, va a ser un fracaso. Si lo hago con el amor que Cristo pone en mí, vamos hacia adelante. Amén. ¿Cómo amarnos los unos a los otros? No haber diferencias entre nosotros. ¿Cómo poder ser uno, pensar lo mismo, tener una misma voluntad cuando nos amamos? Cuando solamente buscamos el bien de los que están con nosotros. El amor, si no es sacrificial, no es amor. El que ama se sacrifica. Y ese sacrificio es amor solo si es sacrificio en sí mismo. ¿Te cuesta amar a las personas? Sí, hay personas que vienen todos los días y vienen a romperte los planes todos los días, por no decirte otra cosa. No hay mañana que no te levantes que no venga alguien a tratar de romper tus planes. Y la manera de enmendar los planes rotos es poniéndote en el lugar de aquel y ver de qué manera tú y yo podemos no caer en esa trampa, de culpar a los demás, sino de encontrar el camino más excelente, que es el camino de amar, contribuir, ver la manera de solucionar los problemas. No es culpando a otros, no es culpándote a ti, es viendo tu vida delante de Dios y diciendo, Señor, si tú no me ayudas, no puedo enfrentarme a este asunto, a esta situación, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos. Si no hemos nacido de arriba, nuestra vida se debate siempre en querer y no poder. Y es el Señor el que puede hacer eso en tu vida. Dejar esta vida, qué placer. Qué liberación, librarte de ti mismo. Claro, cuando solo te amas a ti mismo es difícil eso. Ahora, cuando conoces a Dios y le amas a Él, qué fácil es. No pensar en ti, sino pensar en los demás, en ti. Amén, hermanos. Jesús le dijo a Nicodemo,
de cierto te digo, que si no eres nacido de lo alto, si no eres nacido de arriba, es Él el que produce eso en nosotros. Él engendra vida en ti y en mí. Y no puede ser así como soy. No, así no puede ser. Yo pensaba, digo, Señor, bueno, alguna cosa positiva hay en nosotros. No, todo lo que hay en nosotros, absolutamente todo lo que hay en nuestra vida, está corrompido. ¿A qué grado? Bueno, hay muchos grados de corrupción. Hay personas que son morales, éticas, intachables, su conducta, pero son tan perversos porque lo esconden. Pero en ese corazón anida la maldad. Dios no puede derramar vida nueva sobre un odre viejo. No se puede echar vino nuevo, ¿en qué? En odre viejo. ¿El odre qué es? Es la vida vieja nuestra. No puede echar Dios vino nuevo ahí. Dios tiene que regenerar nuestra vida, llevarnos a morir en Él, para luego Él derramar su vida en nosotros. Vida que vence a este bandido que vive dentro de mí todos los días, todos los días. Hoy le miro esta mañana al espejo y le digo, me está costando, pero voy a acabar contigo. Voy a acabar contigo de una vez por todas. Cristo va a acabar contigo. Amén, hermanos. Si no hay esa experiencia en nuestra vida, es verdad, muchos, bueno, me cruzo con mucha gente que se ha ido de remar de la iglesia, sobre todo de remar, y vienen tan agradecidos, Juancho, esto, lo otro, no sé qué. Otros no, otros vienen metiéndote el dedo en el ojo, pero bueno, no importa. Sé esquivar también. Y yo digo, si no has nacido de nuevo, no te va a servir de nada. Si la vida de Dios no vive en ti, permanente, diariamente en tu vida, serás vencido. Recayó después de no sé cuántos años. Sí, bueno, puede pasar, puede pasar. De cierto te digo que si no eres nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice Jesús. No lo dice Pedro, ni ninguno de los apóstoles. ¿Lo dice quién? Señor. Entonces, no llenemos la iglesia de Nicodemos, personas, qué honra estar con algunos hermanos, son tan perfectos, tan esto. Y a veces los más imperfectos son los con los que Dios trabaja, también con los que se creen perfectos. Porque igual que Dios quiso salvar a la mujer adúltera de su pecado, vino a salvar a Cornelio de su religiosidad. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hoy no tira el vaso. Bueno, he debido romper ya como 5 o 6. Luego me van a pasar la boleta, no te preocupes. Cierra tus ojos ahí donde estás y ponte delante del Señor. Con ese corazón el que Dios anhela ver en nosotros. Corazón que quiere buscar a Dios, aunque te cuesta. La obra que Dios quiere hacer en tu vida es una obra que comienza en la cruz y termina en esa cruz. De ahí en adelante es recibir la vida de Él cada día. La vida que no termina jamás. Esa es la vida eterna. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué resucitaste? ¿Cuál es la razón de tu resurrección? Abre tus ojos, vamos a aplicarte un poco. ¿Por qué Jesús resucitó? Porque Él en su resurrección recibió una vida que no termina. Es la vida eterna. Si pudiéramos abrir el cielo un poquito y ver la Trinidad hoy verías su nombre en la Trinidad. A Jesús, que es el Cristo resucitado, pero en forma humana. Hoy en la Trinidad hay una persona como tú y como yo, sin pecado, claro.
que no es nuestro caso. Y nosotros no iremos ahí por ser lo que somos, sino iremos ahí porque lo somos ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué resucitó Jesús? Para darnos la vida de su resurrección. Es el único motivo de su resurrección. Habrá otros que yo no conozco, pero ese es uno de ellos. La vida que Él recibió, porque el que resucitó a Jesús, ¿quién fue? ¿Se resucitó a sí mismo? No. ¿Quién fue? El Padre. Puso poder sobre la vida de Jesús, sobre la vida de Cristo, y en su resurrección recibió la vida eterna, que es la misma vida que Dios nos va a dar a nosotros, a ti y a mí, cuando nos lleva a morir en esa cruz. Y muertos en esa cruz recibimos la vida de Él, que es la vida de su resurrección. Él resucitó, sí, ¿para qué? Para darme la vida que yo necesito. Amén, hermanos. ¿Qué es la vida que vence? ¿Qué es la vida que agrada a Dios? No eres tú el que agrada a Dios, es la vida que hay en ti la que agrada a Dios. Claro, Dios te utiliza a ti, pero es la vida de Él. ¿Tú crees que yo puedo hacer alguna cosa buena? Y alguna cosa buena he podido hacer en vida. En general, cierra tus ojos ahí donde estás. Y hemos predicado el Evangelio en esta mañana. La palabra de Dios. Aquello que puede cambiar y transformar tu vida. ¿A quién? Al que escucha. Y todos los que oyeron, dice, todos los que oyeron la palabra, todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Salieron luego después de allí, eso no te lo he leído, a predicar el Evangelio. Cornelio, su esposa, sus hijos y aquellos invitados en aquella reunión tan especial, donde Pedro fue invitado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para salvar la vida de Cornelio y para dar la vida nueva a todos aquellos que escuchaban la palabra. Si tú escuchas la palabra con el interés que el Señor quiere para nuestra vida, sin duda alguna, ese milagro será producido en ti cuando el Espíritu Santo quiera hacerlo en tu vida. Si tú en esta mañana quieres que eso ocurra en tu vida, yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. ¿Has escuchado el Evangelio? Deja que ahora el Espíritu Santo pueda tocar tu vida, pueda transformar tu vida, pueda hacer fructificar lo que la palabra de Dios, no solamente la que yo he dicho hoy aquí, que eso es nada, sino la que todos los días te comparten los hermanos. A veces no seré yo el invitado en la agenda de tu vida, será el responsable donde tú vives, que te da la palabra, ese día, ¡pum! ¿Para qué? Para romper el poder del pecado, de la incredulidad en nuestra vida y darnos la vida de Él, que es la vida que tú necesitas. Amén, hermanos. Señor, derrama, Espíritu Santo, tu presencia aquí, Señor, en las vidas de cada uno de mis hermanos, para que no seamos como Nicodemo, que hemos adquirido mucha sabiduría, pero estamos perdidos, fuera del alcance de tu gracia, Señor. Derrama tu poder, Espíritu Santo, aquí en esta mañana. Y ven trayendo convicción de pecado en las vidas, revelando a Cristo en cada corazón, Señor, rompiendo el poder del orgullo y la soberbia en nuestra vida para cambiar nuestro corazón, Señor. Señor, haz esa obra en nuestra vida. Comienza tu obra hoy en nosotros, Señor. Obra desde esa cruz para llevarnos a esa cruz de nuevo, a recibir de ti esa vida que puede transformar todo lo que somos, Señor. Señor, bendice a mis hermanos aquí, Señor, cada uno de ellos. Que ninguna acusación, ningún conflicto de esa naturaleza pueda albergar en nuestra vida esta mañana, sino que podamos recibir tu perdón por nuestros pecados y eso no sea un obstáculo en nuestra vida para poder conocerte a ti, Señor.
Derrama de tu presencia aquí, Señor. Tu gracia, Señor, tu poder para salvar las vidas de las personas. Hazlo en esta mañana, salvando a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque tú en tu voluntad quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Haz tu obra preciosa, Señor. Obra que comenzaste un día en nuestra vida y que no vas a desistir, no vas a descartar a nadie, sino que vas a buscar la salvación de cada uno de nosotros, Señor. Señor, despójanos de esta vida vana y pon tu vida gloriosa en nosotros, Señor. Tu vida de poder en nuestra vida, tu vida de gracia en nuestra vida, tu vida para que manifieste que somos nacidos de ti, Señor. Que tu simiente vive en nosotros y está produciendo fruto cada día en nuestra vida, Señor. Oh Espíritu Santo querido, tú puedes hacer eso en nuestra vida en esta mañana. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú trabajes y operes en nosotros y hagas tu voluntad sobre cada una de nuestras vidas, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos. Señor los bendiga.